Bienvenidos de nuevo a este su canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados y traemos a la luz las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, mis amigos, tenemos entre manos una historia que ha dado mucho de qué hablar, un verdadero rompecabezas que involucra a dos de los nombres más sonados en el panorama actual, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien, porque al parecer, nuestro galán turco Can Yaman, el ícono de las pantallas que nos ha robado el corazón con su carisma y su talento, ha lanzado un móvil, y lo más intrigante de todo, es que Demet Özdemir, sí, la bellísima y talentosa Demet Özdemir podría ser la culpable. ¿Culpable de qué, se preguntarán? Pues de ese gran misterio que rodea el lanzamiento de este nuevo dispositivo, de esas dudas que flotan en el aire y de la curiosidad que nos consume. Porque no estamos hablando de un lanzamiento cualquiera, no señores. Estamos hablando de algo que ha generado una ola de especulaciones, de teorías y de debates apasionados entre los fans. Así que pónganse cómodos, preparen sus mentes para una investigación profunda y acompáñenme a desentrañar este intrigante caso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, quiero recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal. Cada clic en ese botón rojo es un apoyo invaluable para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido de este tipo. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Can Yaman, un nombre sinónimo de éxito y de una legión de seguidores incondicionales, está involucrado en el lanzamiento de un nuevo teléfono móvil ha sido, por sí sola, una bomba. Pero lo que ha añadido una capa extra de intriga a todo esto es la conexión, o al menos la sospecha de conexión, con Demet Özdemir. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué papel juega ella en este supuesto delito digital? Para entender mejor la magnitud de este asunto, debemos retroceder un poco y recordar la historia que une a Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie de televisión turca Erkenci. En esta serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente, una pareja cuya química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus personajes, con sus idas y venidas, sus peleas apasionadas y sus momentos tiernos, se convirtieron en la pareja favorita de muchos, generando una devoción fanática que aún hoy perdura. La relación en pantalla de Can y Sanem resonó de tal manera con el público que los fanáticos crearon un universo paralelo para ellos, deseando que esa magia se extendiera a la vida real. Cada escena, cada mirada, cada gesto de afecto entre ellos era analizado al milímetro, alimentando la esperanza de que el amor ficticio se convirtiera en real. Tras el fin de Erkenci, ambos actores siguieron caminos profesionales separados. Can Yaman continuó su carrera en Turquía y luego dio el salto a producciones internacionales, consolidando su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una carrera ascendente, protagonizando diversas series y películas que la han mantenido en el ojo público. Sin embargo, a pesar de sus proyectos individuales, sus nombres siempre han estado ligados en la mente de sus seguidores. Cada noticia, cada aparición pública, cada proyecto individual es analizado bajo la lupa de su posible reencontrón, de esa chispa que alguna vez encendieron juntos. La nostalgia por Erkenci es un sentimiento poderoso y recurrente para muchos, y cualquier indicio que sugiera una conexión entre ellos es recibido con entusiasmo y una dosis saludable de especulación. Y es en este contexto de nostalgia y anhelo que surge el misterio del móvil de Can Yaman, un proyecto que, de repente, se ha visto envuelto en el aura de su coestrella más querida. Se rumorea, y aquí es donde la cosa se pone interesante, que Can Yaman estaría a punto de lanzar su propia línea de teléfonos móviles. Los detalles son escasos y envueltos en un halo de secreto, lo cual, por supuesto, solo aviva aún más las llamas de la especulación. ¿Qué tipo de teléfono sería? Estaría enfocado en la tecnología, en el diseño, en la experiencia de usuario. ¿Sería un móvil de lujo, un dispositivo más accesible? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son esquivas. Pero la mera idea de Can Yaman, un hombre conocido por su estilo y presencia, lanzando un producto tecnológico personal, ha sido suficiente para encender la imaginación de sus seguidores y de la industria. Se habla de un dispositivo que podría reflejar su personalidad, fusionando tecnología de punta con un diseño sofisticado, quizás incluso con características que él mismo haya especificado o deseado. Pero volvamos a Demet Özdemir. ¿Por qué se la señala como la culpable en este supuesto misterio? Las teorías son diversas y algunas rozan la ficción, pero todas comparten un hilo conductor, la influencia o la participación de Demet en este proyecto.
Es como si su nombre por sí solo tuviera el poder de transformar un simple lanzamiento de producto en un evento mediático cargado de significado. Una de las hipótesis más sonadas es que Demet Özdemir podría ser la imagen o la embajadora principal de esta nueva línea de teléfonos de Can Yaman. Piensen en ello, una pareja icónica de la televisión turca, con una base de fans masiva y leal, uniendo fuerzas de nuevo para un proyecto tan ambicioso como el lanzamiento de un dispositivo tecnológico. Sería una estrategia de marketing potentísima, una jugada maestra que garantizaría la atención mediática y el interés del público desde el primer día. La química que demostraron en Erkencikus es innegable y verlos juntos promocionando un producto podría ser irresistible para sus seguidores. Imaginen los anuncios, las campañas publicitarias, las apariciones conjuntas, el impacto sería monumental. Sus rostros asociados a la serie que los catapultó a la fama, aparecerían en la publicidad de un teléfono, prometiendo no solo funcionalidad sino también una conexión emocional con el público. Sería vender no solo un dispositivo, sino un pedazo de la magia de Erkencikus. La sinergia entre ellos en pantalla era electrizante y trasladar esa energía a una campaña publicitaria de un producto tecnológico sería una estrategia de marketing sin precedentes, capaz de generar un fervor similar al que provocaron en su momento. Otra teoría, quizás un poco más audaz, sugiere que Demet Özdemir podría tener una participación más profunda en el proyecto. Algunos especulan que podría estar involucrada en el diseño del teléfono, aportando su sensibilidad estética y su visión del diseño. Después de todo, Demet ha demostrado tener un gusto impecable en cuanto a moda y estilo, y no sería descabellado pensar que esa habilidad podría extenderse al diseño de dispositivos tecnológicos. Tal vez ella ha aportado ideas sobre los colores, las texturas, la ergonomía del teléfono, buscando crear un dispositivo que no solo sea funcional, sino también bello y atractivo. El diseño de un teléfono móvil es cada vez más un factor clave para su éxito, y contar con una figura como Demet, conocida por su elegancia, podría ser un gran acierto. Podría estar detrás de la elección de acabados premium, de una interfaz de usuario intuitiva y estéticamente agradable, o incluso de detalles sutiles que hagan del teléfono un objeto de deseo. Su incursión en el diseño de tecnología sería una faceta completamente nueva y fascinante de su carrera, y encajaría perfectamente con su imagen pública. Y luego está la posibilidad más romántica, aunque quizás menos probable desde un punto de vista puramente de negocios. Algunos fans, aferrados a la esperanza de un reencuentro amoroso entre Can y Demet, sugieren que este lanzamiento podría ser un gesto de Can Yaman hacia Demet, una forma de colaborar y de reafirmar esa conexión especial que alguna vez compartieron. Si bien es importante mantener los pies en la tierra, en el mundo de las celebridades, las sorpresas y los gestos inesperados ocurren. Tal vez este proyecto sea una forma de Can de demostrarle a Demet cuánto valora su conexión, incluso si es puramente profesional en este momento. Podría ser una manera de decir, recuerdo lo que tuvimos, y quiero seguir creando cosas especiales contigo. Aunque esta teoría es más propia del mundo de la fantasía de los fans, no se puede descartar por completo, dado el fuerte vínculo emocional que se creó entre ellos en su momento. Pero ¿qué pruebas hay de que Demet Özdemir sea la culpable? Pues como en todo buen misterio, las pruebas son más bien indicios, pistas que los detectives de la vida real, es decir, los fans y los medios de comunicación, han ido recopilando. Por un lado, ha habido avistamientos de ambos actores en lugares que podrían estar relacionados con el desarrollo de este proyecto. Pequeños detalles como la presencia de ambos en eventos similares, o sutiles menciones en redes sociales, son analizados con lupa. Por ejemplo, si ambos han sido vistos en la misma ciudad o en el mismo tipo de reunión, o si sus agendas recientes presentan alguna coincidencia sospechosa, los rumores se intensifican. No se trata de pruebas sólidas, sino de la acumulación de pequeños detalles que, para los ojos entrenados de los fans, apuntan en una dirección. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. En un mundo donde todo se comparte instantáneamente, cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede ser interpretado. Si Demet ha dado me gusta a alguna publicación relacionada con la tecnología de Can, o si ha habido algún comentario sutil de alguno de ellos que pueda vincularse al otro, inmediatamente se desata una avalancha de especulaciones. Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para la investigación fan, donde cada interacción digital es escrutada en busca de pistas. Un like de Demet a una foto de Can trabajando en algo misterioso, o un comentario enigmático de Can que podría interpretarse como una referencia a Demet, son suficientes para mantener viva la llama de la especulación.
Y es aquí donde entra la figura de Demet Özdemir como la culpable. Si ella está, de alguna manera, involucrada en este lanzamiento, ya sea como imagen, como diseñadora o incluso como musa inspiradora, su participación sería clave para el éxito y la repercusión del móvil. Sería ella quien aportaría ese factor wow, esa conexión emocional con el público que haría que este teléfono no sea solo un dispositivo más en el mercado, sino un objeto de deseo, un símbolo de una historia que muchos quieren revivir. Su influencia en el público es innegable y su asociación con un producto tecnológico lo elevaría a un nivel completamente diferente. No sería solo un gadget, sino una pieza de conversación, un objeto de coleccionista para los seguidores más devotos. La expectación es máxima. Cada día surgen nuevas teorías, nuevos rumores. Los fans están divididos entre la emoción de un posible regreso profesional entre Can y Demet, y la curiosidad por descubrir las verdaderas intenciones detrás de este misterioso lanzamiento. ¿Será un proyecto puramente comercial de Can Yaman, y Demet simplemente se une como colaboradora puntual? ¿O hay algo más profundo, algo que solo ellos dos saben? La incertidumbre es lo que alimenta la conversación y mantiene a todos expectantes. La comunidad de fans de ambos actores es una de las más activas y apasionadas, y este tipo de enigma es combustible para su energía. Lo que está claro es que el nombre de Demet Özdemir, como la culpable de este misterio, añade un ingrediente picante y fascinante a toda la historia. Su presencia, ya sea confirmada o solo sospechada, eleva el nivel de interés y de debate. Porque sus seguidores y también los seguidores de Can Yaman, no solo quieren saber del móvil, quieren saber qué significa esta posible colaboración. ¿Es un reencuentro profesional? ¿Es una amistad que ha perdurado? ¿O es algo más, algo que va más allá de lo profesional? La ambigüedad es lo que hace que la narrativa sea tan atractiva. El mundo del entretenimiento está lleno de estas historias, de estos giros inesperados que nos atrapan y nos mantienen al borde de nuestros asientos. Y este caso, el del móvil de Can Yaman con Demet Özdemir como posible culpable, es uno de esos que prometen mantenernos enganchados por un buen tiempo. Es la combinación de dos estrellas queridas, un proyecto innovador y un toque de misterio lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. El público no solo busca la novedad tecnológica, sino también la conexión humana y la resonancia de sus historias favoritas. Así que, mis amigos, hemos navegado por las aguas de la especulación, hemos analizado los indicios y hemos escuchado las teorías. La verdad absoluta sobre la participación de Demet Özdemir en el lanzamiento del móvil de Can Yaman aún está por revelarse completamente, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que este misterio sea tan apasionante. Pero una cosa es segura, si Demet Özdemir está involucrada, la repercusión será inmensa, y este móvil se convertirá en mucho más que un simple dispositivo tecnológico. Se convertirá en un tema de conversación global, en un símbolo de una conexión que muchos fans anhelan ver florecer de nuevo, aunque sea en el ámbito profesional. Podría ser el catalizador de una nueva era para ambos, consolidando su legado como una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, incluso fuera de la pantalla. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desgranado las posibilidades, las teorías y las esperanzas de sus seguidores. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir es realmente la culpable de este intrigante lanzamiento? ¿O hay alguna otra explicación que se nos escape? Me encantaría saber sus opiniones y sus propias teorías. Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans que también disfrutan de estos misterios del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y secretos revelados. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar. Hasta la próxima.